Así es, efectivamente, tal como nos decía aquí la presentación, el doctor en Derecho académico de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, el profesor Claudio Nash, va a conversar con nosotros para hablar de distintas cosas que está viendo la convención. Muy buenos días, profesor, ¿cómo está usted? No, ¿cómo está Juanita, Claudio? Como siempre, un gusto. Estaba mirando mis apuntes. Este es nuestro 20º encuentro. Ya llevamos increíble, ¿eh? 20 de Así estas es. conversaciones, tomándole el pulso a la convención. Y bueno, y estamos efectivamente, como ustedes ya han venido hablando, los que estaba escuchando también ahí, en una etapa final. Quedan 2 semanas. Se amplió un poco. Nosotros a los auditores le habíamos comentado que este viernes cerraba la etapa de diálogos entre comisiones y pleno, pero eso se amplió. Vamos a tener, yo creo que estas 2 semanas que vienen, esta y la próxima de este trabajo, ya el 16 debieran constituirse también las nuevas comisiones. Hay tres: la de armonización, la que va a estar encargada de preparar el preámbulo de la nueva constitución, y una que va a ser fundamental, que es la de las normas transitorias, porque es la que va a marcar los tiempos y las formas en la que este texto, de ser aprobado, debiera ser implementado, que no va a ser un proceso sencillo. Pero yo lo que quería, Claudio, Juanita, es de alguna manera evaluar estas últimas 2 semanas, tal como lo hicimos hace 15 días atrás, un poco en la lógica de cuáles eran las demandas que se le formularon al proceso constituyente en su comienzo, y cómo ha ido respondiendo a eso, porque aquí sí hemos tenido novedades estas 2 semanas muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros hace 15 días atrás a los auditores les comentábamos, y también está en la columna que acompaña a estas conversaciones, que una constitución no solo, decíamos, no solo organiza el poder, y en el caso de Chile además lo tiene que reorganizar, redistribuir, sino que también una constitución fija los límites a ese poder constituido, es decir, a las autoridades, a los órganos. Se les fijan ciertos límites, y esos límites en una constitución implican dos cosas. Por una parte, decirle a las autoridades cuáles son aquellas cuestiones que no pueden hacer, y eso está el catálogo de derechos que le prohíben a las autoridades las prácticas como esclavitud, tortura, detenciones ilegales y arbitrarias, y libertad de expresión, etcétera. Pero además, una constitución fija también cuáles son aquellas cuestiones que esas autoridades que hemos dotado de poder no pueden dejar de hacer. Y ese es el gran tema de estas últimas 2 semanas: cómo la constituyente ha ido trabajando aquellos derechos fundamentales que implican que el Estado debe organizarse para asegurar que las personas puedan acceder en condiciones de igualdad a ciertos mínimos sociales, económicos. Eso es lo que se ha trabajado estos días, el catálogo de derechos. Entonces, si los auditores y auditoras lo piensan en un conjunto, miren ustedes, hay tres grandes piezas para que arman un poco esta figura. Ya se avanzó en señalar que el futuro artículo 1 de la Constitución, de que el Estado en Chile es un Estado social de derecho, que se funda en la garantía de los derechos humanos. Eso está dicho. Estas semanas,
¿Qué paso dio? Aportó un segundo elemento que es comenzar a señalar cuáles son esos derechos que el Estado debe asegurar a través de toda su estructura de poder. ¿Qué es lo que viene en estas 2 semanas que nos quedan? Dos piezas claves de este armado. Uno, cómo se van a proteger esos derechos en un Estado social de derecho. Y eso tiene que ver con la creación de una posible corte constitucional, tiene que ver con una defensoría del pueblo, tiene que ver con crear recursos, acciones constitucionales como el habeas corpus, la acción de protección, etcétera, que permita darle garantía a las personas de que estos mandatos a las autoridades van a poder ser reclamados. Y por último, nos queda también pendiente cómo se va a organizar la estructura de poder político, lo que ustedes estaban hablando justamente, qué atribuciones van a tener la Cámara de los Diputados, la Cámara Regional, cómo se van a relacionar con el Ejecutivo, de qué manera van a tomarse las decisiones, para qué. Y esto no podemos perderlo de vista, para poder implementar precisamente este conjunto de derechos que se le reconocen a las personas, a los colectivos y a ciertos grupos históricamente discriminados, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, etc. Entonces, todo esto, y esto es lo interesante, Claudio, Juanita, todo este sistema que se está construyendo hoy es inexistente. En la actual Constitución no tenemos un sistema equivalente a esto en materia de límites al poder, y en ese sentido ya lo que se está avanzando constituye un avance, digamos, un acuerdo político que efectivamente es capaz de dar respuesta a las demandas, no solo del 2019, a las demandas de la sociedad chilena en los últimos 30 años. Entonces, me parece que con esos antecedentes uno puede ir mirando algunas decisiones, si ustedes me permiten, muy concretas, que nos van a permitir evaluar entonces si la construcción de este verdadero sistema de derechos lo vemos en las decisiones hasta ahora. ¿Qué se decidió en el Pleno respecto de estos derechos económicos, sociales? Derechos inexistentes, por ejemplo, en el actual texto constitucional, el derecho a la vivienda, el derecho al agua como derechos humanos. Pero por otra parte se configuran como derechos de las personas y no como libertades de elegir sistemas de acuerdo a nuestra capacidad de pago. Como derechos se reconocen la salud, la seguridad social, la educación, dentro de otros. Pero si vemos ahí, hay un conjunto de derechos. Los auditores, auditoras habrán escuchado mucho estos días, mucha gente que dice, pero no sacamos nada con que se reconozcan estos derechos si no van acompañados de medidas económicas y responsabilidad fiscal, cosa que en la actual Constitución no existen, pero en la futura Constitución sí se contemplan. A ver, aclaro ese punto. Decimos, ¿ganamos algo con que estos derechos ingresen al catálogo? Sí. ¿Por qué? Porque se transforman en un mandato obligatorio para que las autoridades públicas tengan que organizar el poder, el aparato de poder público, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, los municipios, las regiones. ¿Para qué? Para satisfacer esos derechos que la ciudadanía va a poder pedir que se rinda cuenta respecto de ellos, que lo va a poder demandar. ¿Cómo? De una manera progresiva. Ese es un principio que se reconoce ya en el nuevo texto constitucional. Los derechos fundamentales parten hablando sobre que el Estado debe adoptar
todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Es decir, aquellos derechos que hoy no se puedan satisfacer, pero el Estado tendrá que comprometerse a elaborar planes, políticas públicas que podrán ser controladas para que estos derechos sean una realidad. ¿Eso implica un salto al vacío, un acto de irresponsabilidad? Para nada. El propio texto constitucional que se está aprobando tiene una norma sobre un principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Esto que tanto se dice, ustedes están redactando una constitución irresponsable, es mucho más responsable que la que tenemos hoy día, porque dice, las finanzas públicas se conducirán de conformidad a los principios de sostenibilidad, es decir, que las cosas puedan mantenerse en el tiempo y no solo sean de una vez, como el tema de los bonos muchas veces, y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos los niveles. Entonces, tenemos un mandato y también una forma a través de la cual el Estado debe satisfacer ese mandato. Pero además se acompaña esto, y con esto ya voy cerrando, de normas que son claves y que tampoco existen hoy día. Por ejemplo, se ha aprobado uno de los cuerpos a nivel internacional más sólidos en temas de lucha contra la corrupción. Se aprobaron normas que reconocen el principio de probidad, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, un consejo de transparencia con rango constitucional, la obligación del Estado de actuar eficazmente en este campo de la lucha contra la corrupción. Pero además se ha habilitado vías para que la ciudadanía participe en estas materias. Por ejemplo, iniciativas de leyes, iniciativas de derogación de normas. Pero también se ha ido empoderando a las instituciones a los organismos de carácter local, por ejemplo, las comunas, provincias, regiones, y por otra parte, los ciertos territorios especiales, Rapa Nui, por ejemplo, el archipiélago Juan Fernández, la posibilidad de que la ley establezca autonomías territoriales indígenas que, manteniendo la unidad del territorio, debiendo coordinarse con el resto de los organismos del Estado, puedan efectivamente tomar medidas al interior de los territorios para avanzar en la satisfacción de derechos. Entonces, lo que vemos es un esfuerzo muy serio. Aquí han intervenido expertos, expertas, la ciudadanía, un diálogo en la constituyente para lograr construir esto que, recordemos, hace un año atrás era un sueño, es decir, estar discutiendo un modelo de sociedad basado en los derechos humanos. Hoy día vemos cómo está avanzando de una manera seria. Hay cosas que a uno podría, a cualquiera de nosotros decir, mira, a mí me hubiera gustado esto de esta manera, o la redacción de esto no me convence, o esta institución creo que podría ser mejorada. Sin duda, eso es parte de un acuerdo político. El punto está que creamos un nuevo punto de partida para desde ahí mejorar y construir un acuerdo político distinto, un acuerdo político que reorganiza el poder, redistribuye el poder, le pone límites a este y que nos permita una convivencia basada en derechos humanos. Yo creo que esto a veces disculpen ahí un poco lo extenso esta vez del comentario, pero me parecía necesario poner esto en un cierto contexto, porque a veces estamos discutiendo el detalle, y a todos nos pasa, y perdemos de vista cuál es el andamiaje que estamos logrando avanzar en el nuevo texto constitucional, Claudio, Juanita.
Sí, profesor, quiero hacerle una consulta, que es uno de los temas que he visto que se ha criticado a propósito de lo que usted decía y de este andamiaje, ¿no es cierto? Y de la cantidad de controles y de límites, particularmente, por ejemplo, a la corrupción, ¿no es cierto? Y que es uno de los temas. Eh, Hemos visto a través de las municipalidades, particularmente las famosas corporaciones, ¿no es cierto? Municipales, la cantidad de actos de corrupción y los miles de millones que algunos se han llevado para la casa. Y sin embargo, en esta nueva constitución, a propósito de las autonomías que tienen y de las nuevas atribuciones que tienen las comunas y los municipios, es crear empresas públicas o hacer sociedades con sectores privados, lo que podría prestarse sin duda para altos niveles de corrupción. Sin duda, es decir, si hay un espacio en el cual el tema de la corrupción tiene, o tenemos que tener, no tienen, tenemos que tener una especial preocupación, obviamente es en el espacio municipal. Y esto está ya en el informe, ¿se acuerdan ustedes de esta comisión que creó la expresidenta Bachelet sobre probidad, transparencia? Ahí se Así. ponía un eje especial de atención, pero ¿sabe? Si uno va a los 90, este tema se tenía a la vista en los informes de la época. El punto está entonces, Juanita, cómo avanzamos precisamente en que la regulación de, por ejemplo, las empresas municipales y otras, no quede en un espacio vacío de control. Si aquí el problema es cuando la fórmula de la corrupción, y aquí le robo la fórmula a tal vez una de las personas que más sabe de estos temas, Klitgar, un noruego que ha estado varias veces acá en Chile. Él dice, cuando se da corrupción es cuando concurren básicamente tres elementos. Hay concentración de poder, hay discrecionalidad en la toma de decisiones y ausencia de controles. Cuando concurren estos elementos, y la Comisión Interamericana en el informe del 2019 agregó dos y dijo: cuando hay impunidad, esa falta de control incluye impunidad, pero cuando hay además una cultura de tolerancia. Cuando se dan estos elementos, usted tiene el escenario perfecto para la corrupción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Precisamente evitar las concentraciones de poder, la discrecionalidad, y aumentar los controles y las consecuencias. Y en ese sentido, claro, si usted crea digamos, la Constitución crea un espacio de riesgo, debe ir acompañado entonces de medidas de, precisamente, transparencia, rendición de cuentas, capacidad de reacción efectiva para, si hay actos ilícitos o de otros, sancionarlos de una manera oportuna y proporcional. Entonces, lo que siempre debemos avanzar en estas materias es en preguntarnos: la autonomía que le damos a un municipio, a una empresa, a un órgano del Estado, ¿cómo lo contrarrestamos a través de una redistribución ahí del poder sin perder eficacia, pero con rendición de cuentas? Lo que tenemos hoy día es taparnos la vista en eso y decir, no permitimos que los municipios hagan esto, pero sí lo sacan al ámbito privado. ¿Para qué? Para perder todos los controles que tienen en el ámbito público. Eso no nos puede seguir pasando. Entonces, al crear empresas, eso es algo que es posible controlarlo de una manera más eficaz. Yo creo que ahí hay una apuesta por tener una autonomía más transparente y, por lo tanto, más controlada. Eso nos asegura que no hayan posibilidades de, no, siempre la creatividad humana en eso es mayor que lo que podemos anticipar, pero sí de crear un sistema efectivamente que controle. Yo creo que ese es el gran desafío de la lucha contra la corrupción, tiene que ver con eso, con mayor transparencia, mayor control y respuestas eficaces en casos de actos ilícitos. Por lo tanto, en ese sentido, me parece que va en el camino correcto lo que se ha decidido. Ujú.
Bueno, profesor, cuando nos volvamos a encontrar, la convención ya va a estar instalando las comisiones finales, tanto la de armonización, la de normas transitorias como la de preámbulo, así que ahí vamos a estar haciendo ya prácticamente un balance, ¿no? Respecto de lo que fue esta primera parte, o segunda en realidad, luego de la instalación de la convención constitucional. Así que agradecerle como siempre que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que esté bien. No, Juanita, Claudio, como siempre, un gusto. Y yo, en un segundo, sumarme a lo que ustedes comentaban justo antes de este espacio, un saludo a Señal 3 de la Victoria. Lo que ha sucedido ayer es realmente muy, muy grave. No puede ser que civiles disparen a manifestantes, a la prensa. Eso es necesario detenerlo ahora, porque esa puede ser una escalada. La experiencia comparada así lo indica, que luego realmente pasa a ser incontrolable. Por lo tanto, hay un solidario abrazo a los compañeros y compañeras de Señal 3 y un llamado a las autoridades a detener esto ahora. Un abrazo, chao. Muchas gracias, profesor. Nos sumamos a su llamado. Son, Juanita, las 8 de la mañana con 2 minutos. Tenemos que despedir ya esta primera parte de Radio Análisis, pero siga con nosotros porque nuestro director Patricio López se va a sumar a esta transmisión para continuar con este programa que dura hasta las 10, Juanita. Así que queda Así harto por es. delante. Nos Que no reencontramos se mañana. muevan, que no se muevan de la sintonía. Un abrazo, Juanita, que estés bien. Que estén bien.